Permíteme antes que agradezca a la librería La Señorita Esquivel por haberme invitado a presentar este libro aquí en Mairena. Y antes de comenzar quiero dedicar unas sentidas palabras de recuerdo a un amigo que se nos fue antes de tiempo, Manolo Gavira Mateos. Me honró allá en 2006 a pedirme que le prologase su libro sobre bandolerismo en los Alcores y me invitó igualmente a decir unas palabras en la presentación de ese mismo libro aquí en la Casa de la Cultura de Mairena. Compartí con él trabajo de investigación y documentos en esta labor común de indagar en el bandolerismo y también varias jornadas de las celebradas en Jauja sobre esta misma temática. Descansa en paz, amigo. Permítanme a continuación que nos ambientemos un poco subiendo al Parnaso de la poesía de la mano de Fernando Villalón, escritor al que reivindico, nigromante, teósofo, conde de Miraflores de los Ángeles, alquimista, arruinado, chamán, ganadero de toros bravos con los ojos verdes y sobre todo poeta. Leo de él Diligencia de Carmona. Diligencia de Carmona, la que por la Vega pasa, caminito de Sevilla con 7 mulas castañas. Cruza pronto los palmares, no hagas alto en las posadas, mira que tus huellas huellan 7 ladrones de fama. Diligencia de Carmona, la de las mulas castañas. Remolino en el camino, 7 bandoleros bajan por los Alcores del Viso. Con su hembra a las ancas, catites, rojos pañuelos, patilla de boca de hacha, ellas navaja en la liga, ellos la faca en la faja. Ellas la arabia en los ojos, ellos el alma a la espalda. Por los Alcores del Viso 7 bandoleros bajan. Echa vino, montañés, que lo paga Luis de Vargas, el que a los pobres socorre y a los ricos avasalla. Ve y dile a los milicianos que la posta está robada y vamos con nuestras novias hacia Écija la Llana. Echa vino, montañés, que lo paga Luis de Vargas. Como he dicho antes, de Fernando Villalón, del libro Romance del 800. Bueno, y después de esta licencia poética, vayamos ya a nuestra tarea. El libro que hoy presento es fruto de un trabajo conjunto entre Carlos de la Barrieta Jurado y un servidor. No es el primero que hemos realizado juntos, puesto que ya vieron la luz los titulados Los niños de Écija y Bandolerismo en Andalucía, y tenemos en proyecto la realización de otros más. En esta ocasión le toca el turno a una de las grandes figuras entre los bandidos de la época de Fernando VII, el estepeño Juan Caballero, quien tras unos pocos años de feroz bandidaje en el mundo criminal, fraguó un indulto al que se acogió, se reintegró en la sociedad estepeña, en donde vivió apacible y cómodamente de sus negocios, y murió en su cama a la edad de 81 años. No solo por ello Juan Caballero, el Lero, es un caso singular en el elenco de los bandoleros románticos, sino también porque fue el primero que dejó escrita una memoria sobre su vida que abarcan los 5 años que vivió al margen de la ley. Pudo hacerlo porque, en palabras de nuestro prologuista, el catedrático de literatura Fernando Durán, es un modelo de éxito en un oficio donde lo más habitual era acabar cayendo a tiros en alguna emboscada o ajusticiado por la autoridad. Tal éxito le facultó igualmente a poner por escrito su hazaña, caso extraordinario entre los forajidos de su tiempo y de cualquier otro tiempo. Esa singularidad es la que principalmente justifica este libro. Caballero dejó escritas sus memorias, que fueron publicadas con el pomposo título de Historia verdadera y real de la vida y hechos notables de Juan Caballero Pérez, escrita a la memoria por él mismo por la editorial Turner en 1977, que es el libro que tienen ustedes en pantalla, y con comentario del académico correspondiente de la Real Academia de Historia, don José María de Mena, teniendo como base un manuscrito hallado en Sevilla de mano de uno de sus descendientes. De modo que estaríamos hablando de esta edición de las memorias que nosotros vamos a llamar las Memorias de Sevilla. Pero he aquí que nosotros en Estepa encontramos otro manuscrito de mano del insigne estepeño don Juan Borrego Castillo, a quien personalmente hemos dedicado este libro.
Este manuscrito que ven en pantalla es distinto, inédito y más parco en palabras y en hechos que las memorias que publicó Turner, que denominamos, como hemos visto antes, las Memorias de Sevilla. Por ello, suponemos que debieron ser las primeras que el bandolero debió dictar. Fíjense que hemos dicho dictar, que no escribir, y por tanto las Memorias de Estepa debieron ser anteriores a las de Sevilla. A esa conclusión llegamos por varias razones. Primero, las Memorias de Sevilla son más elaboradas y más amplias en su discurso. Segunda, son más detallistas y amplían acontecimientos que en las de Estepa no se citan. Tercero, por haber eliminado de las de Estepa algún episodio escabroso, como es el hecho de que tras la negociación del indulto en el cuartel de la milicia de Écija, Juan Caballero invitó a los soldados del cuerpo de guardia a pasar un rato de diversión a un burdel de la ecijana calle del Moral para, citando en sus propias palabras, abro comillas, alternar a la broma. Por tanto, entendemos que estas memorias de Estepa, tituladas Historia de la vida y hecho notable de Juan Caballero Pérez, vecino de la villa de Estepa, provincia de Sevilla, reiteramos que debieron ser las primeras y que sobre ellas, andando el tiempo y recordando, o en algunos casos inventando más datos, completase un texto de más envergadura, cual fue el de las memorias publicadas por Turner al cuidado de José María de Mena en 1977. Sin embargo, si nos hubiésemos limitado a publicar la memoria de Estepa, poco hubiésemos aportado al conocimiento de este personaje. La suerte, entiéndase esta como el trabajo constante y la búsqueda permanente en la principal fuente de la historia, que no es otra que los archivos, puso a nuestra disposición numerosos documentos de carácter judicial, que completados con otros de distinta índole, permitieron cotejar lo narrado por Caballero en su memoria frente de lo que debió suceder en la realidad durante los 5 años que aproximadamente duró su intensa vida criminal al margen de la ley. Así es, a lo largo de las páginas del libro se confronta lo narrado por Caballero en sus memorias con la realidad expresada por los testigos judiciales que presenciaron o sufrieron en sus propias carnes los hechos delictivos. Y de esa comparación se deduce que el Lero mintió en muchas ocasiones. Ya advirtió al principio de su narración, quizá por ello, que no quería que se publicase en esa memoria hasta que no muriesen todos los que en ella se citan. Digamos en resumen entonces que son 3 fuentes las que hemos usado para elaborar el libro. En primer lugar, el libro que publicó José María de Mena en el año 77. Por otra parte, las memorias que encontramos en Estepa. Y por último, casi 2000 páginas de sumarios judiciales contra él y los miembros de su partido. Juan Caballero, bandolero de marca, cantado en romance y novelado en multitud de ocasiones, insiste en que lo allí narrado, en su memoria, tiene la particularidad de haber sido escrito por su autor a la memoria por él mismo, como así reza el título de las mismas, de modo que todo lo contenido en ellas constituía un corpus narrativo cierto y veraz, y que en ningún modo admitía prueba en contrario, pues el carácter y la personalidad de su autor así lo aconsejaba. Bueno, esas eran sus pretensiones, que todo lo que escrito allí en su memoria era verdad. Sin embargo, ya incluso antes de concluir el primer párrafo, Juan Caballero falta a la verdad, porque en el título se dice que el relato fue escrito a la memoria por él mismo, cuando realmente hemos demostrado que el Lero era analfabeto, por tanto no sabía ni leer ni escribir. Más adelante, nada más comenzar su memoria, dirá que estuvo en la escuela y que sabía leer y escribir, y algo de cuenta, lo cual es rotundamente falso. Eso no quita que Caballero fuese un hombre muy inteligente, de un extraordinario talento natural, poco común en la mayoría de sus compañeros. Pero volviendo a sus memorias, conviene preguntarse qué nos dice la historiografía y los historiadores que han estudiado y analizado sus textos. Habrá que concluir que las posturas son irreconciliables. Para uno, Caballero dice absolutamente la verdad en todas y cada una de sus palabras,
pese a que la historia y la tradición puedan desmentirlo. En cambio, para otros es un falso y un embustero, un ególatra desmedido que pretende quitar el protagonismo a quien realmente lo tuvo, a su comandante José María del Tempranillo. El citado comentarista José María de Mena es de los primeros. Cree a pie juntillas todo lo que le cuenta el bandolero estepeño y con sus glosas dota a la memoria, de un halo de veracidad e integridad fuera de toda sospecha, presuponiendo que todo lo narrado allí son datos ciertos y veraces, y a veces, por qué no decirlo, forzándolo hasta límites increíbles, con tal de confirmar las aseveraciones del bandolero. Por el contrario, para otros historiadores, como es el caso de don José Santos Torres, pionero del rigor en los estudios del bandolerismo, al advertir la falsedad de algunos de los relatos de Juan Caballero, opta por desestimar cualquiera de las aseveraciones expresadas por el estepeño, anulando y dando por engañoso cualquier dato que en su memoria pueda constar. En ambos casos, los que creen a Caballero y los que absolutamente ven un falso en él, entendemos que se trata de un error. Nuestro trabajo ha sido el de discernir la veracidad de la falacia en lo contenido en esas memorias. Les aseguramos que no ha sido tarea fácil. Caballero justifica su ingreso en el mundo criminal al verse ya perdido ante una causa que le sustanciaron debido, según él, a que le confundieron con su cuñado el Beato, quien en compañía del Verrugo tuvo un encuentro con la tropa, de cuya resulta fue muerto el comandante de realistas de Osuna. Los hechos reales, sin embargo, cuentan otra cosa bien distinta. Los testigos no dudan de la participación en el suceso de nuestro personaje, pese a que él lo niegue. Es decir, Caballero dice, no, yo no tuve nada que ver, yo estaba por allí, me confundieron porque era moreno y alto, me confundieron con mi cuñado, el Verrugo, y me metieron en la cárcel. Sea como fuere, es encarcelado en Pedrera, y con la ayuda de una joven consigue fugarse y pide a José María el Tempranillo, al Tempranillo, un bandolero de la zona que ya gozaba de cierta fama en Andalucía, que le permita la incorporación a su partida. Hasta ahí lo narrado es cierto, y así se corrobora en la documentación de archivo. José María lo pone a prueba y lo admite en su partida. Pero la experiencia de Caballero en la serranía de Ronda no tuvo las expectativas que él deseaba. Y por ello, y bajo la dependencia del Tempranillo, se crea otra partida al mando del Beato, cuñado del Lero, en la que Caballero actúa como segundo de la cuadrilla. Pero la muerte del Beato en el cortijo de Casarejo, a pocos metros del cortijo de San Juan en la Vega de Antequera, encumbra a Caballero, quien desde ese momento será el comandante de una partida integrada por Pablo Lecijano, natural de Écija, José Baena el miliciano, natural de Estepa, Pelantre, natural de La Salada, aldea cercana también a Estepa, José de Flores, natural de Herrera, Juan Guirro, natural del Rubio, Francisco Quirós, el Loco Porras, y José Quirós, ambos de Marinaleda. Se inician entonces 5 años de robos y de asesinatos por tierras de Badajoz, Sevilla, Málaga, Córdoba y Cádiz, muchos de cuyos relatos se conocen por primera vez en este libro, pues no estaban contenidos en sus memorias. Caballero impone la premisa de respetar a su pueblo y a su gente, y por ello sus acciones delictivas se sitúan en localidades como Gilena, Aguadulce, La Roda, Alameda, Casariche, Badolatosa, Peñarrubia, San Nicolás del Puerto, Antequera, Osuna, y etc. Pero nunca en Estepa. Él sabe que si comete crímenes en Estepa, la gente de su pueblo va a ir contra él. De esos crímenes perpetrados, señalamos 2 por ser muy relevantes. El primero fue el asalto con tiroteo que sufrió el ex corregidor de Estepa, don Gabriel del Águila, suegro de este caballero que ven en pantalla, de don Antonio Mauri, que en ese momento cesaba de su empleo en Tarifa y era nombrado ahora corregidor de Albarracín, en la provincia de Teruel. Resulta del mismo, de ese encontronazo, del Águila fue herido en el encuentro con los bandoleros
y trasladado muy grave hasta la localidad de Gilena, en donde murió a consecuencia de la gravedad de su herida. Esta es la partida de defunción de don Gabriel del Águila. El otro episodio al que hacía referencia con anterioridad fue el asesinato a sangre fría de Manuel García, cortijero de la hacienda Valderranilla, hoy nombrado La Carabinera, en el término de Aguadulce, al que Caballero y su hombre acribillaron a sangre fría y en presencia de su hijo. Los textos literalmente de los testigos dicen que Caballero jugó con él al blanco, dejándolo cadáver en la encina de dicho cortijo. El motivo del asesinato fue el hecho de dar aviso a una partida de lanceros, que Caballero justificó diciendo que, como nunca di cuartel a ningún soplón, tiré del retaco y quedó muerto en el acto para escarmiento de otros. Son palabras textuales. Evidentemente, largo sería hilvanar los crímenes narrados o extraídos de la documentación de archivo. Por ello, desde luego, lo remitimos al libro. Sí diremos que en la primavera de 1832 los bandoleros solicitaron el indulto al rey Fernando VII, con la frontal oposición del Consejo de Ministros. Pero al fin valió más la opinión de Fernando VII y se otorgó la gracia real. Se pueden imaginar las razones por las que se acogieron al indulto todos los bandoleros. La vida al margen de la ley conllevaba un estado de tensión difícil de mantener durante mucho tiempo. Todo ello sin hablar de las incomodidades y en permanente acecho de la muerte. En el caso de Juan Caballero, que es el único que la expone en palabras, la explica de manera muy gráfica. Vuelvo a citar al propio Caballero. Dice: todos estuvimos en uno en aceptar el indulto del rey si lo concedía, y abandonar esta mala vida que a nadie le satisface, sin tener una casa ni una familia al lado, siempre con hambre, con frío y con calores, con grandísimos peligros, viendo morir a tus compañeros y teniendo que matar para vivir. Con gozo y alegría, tras varios meses de negociaciones, el indulto se hizo extensivo a todos los bandoleros de las partidas que comandaban el Tempranillo, Caballero y Germán. Y aquí, en la ermita de la Fuensanta, de la aldea de Corcolla, pedanía de Badolatosa, se lee la real orden del indulto y los bandoleros deponen la arma y los caballos. Caballero tuvo un papel relevante en la concesión del perdón real gracias a sus contactos con las autoridades estepeñas, en especial con el vicario don Pedro José Baena, que años atrás había logrado el indulto para Diego Meléndez, uno de los destacados integrantes de la partida de los niños de Écija. A partir de ese momento surge la partida de A Caballo de Andalucía, de efímera existencia, apenas un año, al mando primero de la Capitanía General de Granada y posteriormente de la Capitanía General de Andalucía, regentada entonces por el Marqués de las Amarillas, a cuyas órdenes se disponen los bandoleros en su contribución para acabar con los malhechores. Caballero abandona esa vida y ya indultado se integra en la sociedad estepeña, al principio trabajando en el oficio de su padre y de su hermano, que es lo que aprendió mientras era un niño. Me refiero al oficio de la chalanería, es decir, a la compraventa de ganado. Con el tiempo arrienda tierras y poco a poco, gracias a esa inteligencia de la que hablábamos al principio, logra un pequeño capital que irá aumentando a lo largo de su longeva vida, que le permitirá llevar una vida cómoda sin ningún tipo de estrecheces. En concreto, empieza comprando fanegas de tierra cercanas a este cortijo de la Sierrezuela, en el término de Estepa, muy cercano ya al de Los Corrales. En cuanto a la estructura del libro, lo hemos dividido en 4 partes bien diferenciadas. La primera en la que se describe el ambiente de la villa de Estepa durante el reinado de Fernando VII y se reflejan los antecedentes sobre bandolerismo y delincuencia en la zona. Se incorporan también los datos biográficos de Juan Caballero Pérez, su niñez, su matrimonio, su vida sospechosa, traslado a Sevilla y a Madrid, su encarcelamiento y su fuga de la cárcel.
En la segunda se incluyen las memorias inéditas de Estepa, aquellas que creemos que fueron las primeras mandadas a escribir por Caballero. No tienen desperdicio. Se trata de una luz de acontecimientos sin cronología alguna, escrita en un lenguaje vivísimo, a veces en tercera persona, otras en primera persona, pero siempre intenso y dinámico, que no oculta en ocasiones a un vanidoso desmedido, pues no en vano un rey capituló y sucumbió ante él, y de eso presume. En la tercera parte, que a nuestro juicio es la más interesante, se cotejan los hechos contenidos en los sumarios judiciales con lo narrado por el propio Caballero en sus memorias, su apoteosis como bandolero, más de 30 hechos criminales, el indulto, su nueva vida integrado ya a la sociedad octipense y finalmente un capítulo dedicado a la repercusión que tuvo el personaje en los siglos XIX y XX, desde los ámbitos literario, musical y cinematográfico. También contiene la obra un reportaje gráfico de los lugares y parajes más significativos por donde discurrieron las peripecias del bandolero estepeño. La mayoría de los cortijos que se citan en esa memoria están hoy, desgraciadamente, en ruinas, como es el caso este del cortijo de la Nava de los Caballos, cerca de Sierra de Yeguas. Cuando lo fotografiamos, hace ya un par de veranos o tres, relatando lo que allí ocurriera tiempo atrás, no tuvimos otro comentario más triste que poder decir, si las piedras hablaran. Pero en fin, decíamos antes que este libro es una revisión en profundidad de la vida y hechos de Juan Caballero a la luz de la nueva documentación encontrada. Nuestra tarea ya está hecha. Esperamos que su lectura le dé a ustedes tantas satisfacciones como a nosotros su escritura. Y nada más. Muchas gracias. ¿Te puedo preguntar unas cuantas cosas? Sí, lo que quieras, por supuesto. Dice que el libro tiene 3 partes o 4 partes. 4 partes. La tercera es en la que se hace la comparativa entre... Exacto, para nosotros. ¿Y la cuarta parte cuál es? Y la cuarta parte es la repercusión que la figura de Caballero ha tenido exactamente, en general en el arte, ¿no? Literatura, libros que se han escrito sobre él, también cine, en fin, todo lo que es la figura de Juan Caballero en ese mundo. ¿La serie esa de Curro Jiménez y tal tiene algo que ver con alguno de estos bandoleros o no? Bueno, o basado en el hecho de que había bandolerismo, se hizo una serie con personajes inventados. Sí, realmente existió el barquero de Cantillana, que era la figura que se recrea en Curro Jiménez, pero bueno, no fue un bandolero de una talla extraordinaria ni tuvo mucha repercusión. Lo que sí se ha cogido es de toda la bibliografía y todos los hechos que se narran sobre los bandoleros, lo que se ha hecho es aplicarlo a Curro Jiménez, ¿no? Pero realmente, desde el punto de vista, lo que es la película, la serie, mejor dicho, no tiene nada que ver con la realidad histórica. ¿Y la etapa del bandolerismo fue solamente principios del 19 o se extendió más de 100 años o fueron 50 años? Porque comentas que Juan Caballero, su etapa fueron 5 años. 5 años. 1835, 1840. No, 1827, 1832. Ya en el 32 se le ¿Y en el contexto de la época, él inició el bandolerismo o estuvo en medio de una etapa? No, que va. Si hablamos de bandolerismo en España, por ejemplo, pues el bandolerismo ha existido desde época clásica, ¿no? Ya los textos latinos y todo eso aparecen algunos bandoleros hispanos. Pero, y en todas las regiones existió bandolerismo. No solamente en Andalucía, que va. Ha existido bandolerismo en Galicia, en el País Vasco, en Navarra, en Cataluña, mucho antes que en... Lo que pasa es que cada bandolerismo tiene unos matices distintos. Pero la gran época del bandolerismo andaluz habría que llevarlo después de los Monfíes, en la Alpujarra. Y a partir de ahí, digamos que su mayor esplendor se va a dar desde la segunda mitad del 18 hasta prácticamente principios del 20. Aunque la parte que nosotros más
más estudiamos es esa época que se suele llamar bandolerismo romántico, que coincide, digamos, son apenas 20 años, que empezarían después de la Guerra de Independencia con los niños de Écija, después otras partidas de menos relevancia y por último ya la época de José María, de Juan Caballero, de Germán y de esta que acabo de citar, ¿no? Es verdad que a Juan Caballero y al Tempranillo los detuvieron a Juan Caballero y entonces él hizo un trato con la, no sé cómo se llama, con la milicia, con la fuerza, ¿cómo se llaman entonces? ¿Milicia o fuerza? La fuerza que... La fuerza del orden, ¿cómo se llamaban en ese entonces? Es que no existe todavía la Guardia Civil, Por eso. que se crea en 1844. Entonces, digamos que ¿quién persigue a los bandoleros? Sería la cuestión. Pues son distintos cuerpos los que hay, que precisamente esa es la razón de por qué pervive el bandolerismo, porque no hay una fuerza única y especializada en la represión de esta lacra, ¿no? Entonces, en algunos casos son cuerpos del ejército, básicamente la caballería, porque la infantería prácticamente nada tiene que hacer frente a un grupo de bandoleros muy bien montados, porque los caballos, hay que pensar que el caballo para los bandoleros es su vida, de él depende absolutamente. Entonces, son muchísimos los testimonios que aseguran que los bandoleros iban muy bien montados. Entonces, como digo, de una parte la caballería, un cuerpo del ejército. Pero por otra parte, durante la época de Fernando VII existen los voluntarios realistas, que existen en cada una de las localidades. Poco pudieron hacer ellos, los voluntarios muy poco, porque realmente son paisanos del campo al que se le da un fusil y se le dice, anda, vete a perseguir a esta gente. Son gente mal armada, peor adiestrado y que no tienen absolutamente ningún interés en perseguir porque saben que se está jugando la vida frente a, iba a decir, profesionales, entre comillas, ¿no? Auténticos criminales, ¿no? Y por otra parte, el tercer cuerpo son los escopeteros andaluces, ¿no? Los escopeteros sí es un cuerpo específicamente creado para la persecución del bandolerismo, pero contaba con una fuerza muy escasa, solamente 2 compañías, una compañía en Granada y otra compañía en Sevilla, muy poco personal para combatir un área tan grande, porque el bandolerismo se extiende por muchas provincias andaluzas. Yo lo que había oído era que uno de estos cuerpos, no sé si los escopeteros o los otros, detuvieron a Juan Caballero y Juan Caballero les hizo una oferta. Como en ese momento Juan Caballero era la mano derecha o el segundo del Tempranillo, les hizo una oferta y les dijo a estos cuerpos que les perseguían: si queréis que se termine el bandolerismo, nombrarnos al Tempranillo y a mí capitanes del cuerpo, y en ese momento se terminará el bandolerismo. Y por lo visto, yo he oído que así sucedió. ¿Esto es así o no? Absolutamente no. Absolutamente no. El proceso del indulto, bueno, primero hay que ver que la vida de estos criminales ya se perpetúa durante muchos años, de que ninguna de esas fuerzas que hemos dicho anteriormente son capaces de capturarlos y de que cunde ya las quejas de terratenientes, de alcaldes, de todas las autoridades locales que elevan al Consejo de Ministros diciendo que es imposible acabar con esta gente. Coinciden en el año 32, la primavera del 32 coincide en que el infante Francisco de Paula, hermano del rey, está viajando en un viaje oficial por Andalucía con su mujer y que ya se acerca a Córdoba. Y entonces se oyen rumores de que Germán, el Tempranillo, Caballero, están, digamos, pendientes de esa comitiva para asaltarlo. Hubiera sido un escándalo mayúsculo, pero no solamente en España, sino en toda Europa, que un infante de España cayera en manos de unos bandidos, ¿no? Entonces, en abril de ese mismo año, los bandoleros escriben una carta al rey solicitando el indulto, diciendo que se arrepienten de todas sus fechorías y todo esto. Esa carta llega al Consejo de Ministros, eso está absolutamente documentado, con asistencia de Salmón, en fin, de todos los ministros, y los ministros dicen, ni hablar, de indulto, nada. Y entonces aparece la figura del rey, que tiene esa potestad, y frente a la opinión de su Consejo de Ministros, el rey decide indultarlos. Con condiciones, evidentemente.
con la condición principal de que abandonen esa vida, como es lógico, de que se retire cada uno a su pueblo, que se olvide de esa vida, y que a las órdenes primero del corregidor de Estepa, Bartolomé García Terrón, organice a una cuadrilla que se ponga en manos de la Capitanía de Granada y posteriormente de la de Sevilla, a las órdenes nada menos que del Marqués de las Marillas, el padre del duque Ahumada, que será luego el fundador de la Guardia Civil, y se crea, como he dicho antes, con el nombre de la Partida de a Caballo de Andalucía. Es decir, mucha gente cree que el Tempranillo muere siendo un criminal. Pues no, señor. El Tempranillo muere siendo un servidor de la ley, que anda en persecución de bandidos. Algo así es lo que yo había oído. Eso sí, pero no tiene mucho sentido una negociación entre bandidos y un cuerpo de tropa o del ejército. Hay que irse a niveles mucho más altos. Estamos hablando del rey, la máxima autoridad en España, ¿no? Entonces, en ese sentido, esa partida de a caballo pervive durante apenas un año, que va desde el momento del indulto a finales de junio, y la muerte de José María es el 22 de septiembre del año 33. Y con la muerte de José María, que es el comandante de esta partida de a caballo, pues finaliza, digamos, esta historia, ¿no? Muy bien. Y yo voy a hacer una pregunta. ¿Cómo se te ocurre a ti? Porque, hombre, yo sé que tú conoces la historia, pero en toda la historia de España, ¿cómo se te ocurre a ti escribir o informarte, recopilar toda la información de este hombre? ¿Por qué? Pues diría que, porque a ti cabe gente para todo, ¿no? Bueno, sí. No, vamos a ver, mira. Hace ya muchísimos años, probablemente 28 o 30 años, me interesa por este tema y me gustaba. Realmente el bandolerismo es un tema que yo creo que a mucha gente le interesa también, sobre todo porque es un tema, y no diré palabras mías, diré de palabras de mi maestro don José Santos Torres, que llegó a decir: el bandolerismo es un tema maltratado y mal tratado. Es decir, pese a que fue un fenómeno histórico como otro cualquiera, pues se han dejado llevar por literatura, pero por literatura barata, de folletín, de novelas de entregas. Entonces, nunca el fenómeno se estudió de una manera rigurosa. Y a esa conclusión llego ya hace muchos años, porque me meto en un archivo, concretamente en un archivo riquísimo, que es el archivo municipal de Antequera, y empiezo a encontrarme datos sobre esta gente que eran absolutamente inéditos. Digo, madre mía, y nadie ha estado por aquí antes. Y me voy a otro archivo y me ocurre lo mismo, ¿no? Y empiezo a recopilar una cantidad de información que nada tiene que ver con lo que hasta ahora se había leído. Y digamos que empieza uno a tirar del hilo y empieza a buscar, y con mucho trabajo y con mucho esfuerzo, a llegar a información absolutamente inédita y absolutamente rigurosa. ¿Por qué? Porque estamos en la fuente de la historia, que es el archivo. Abandonamos un poco lo que es la tradición oral, la literatura y todo eso, que también me interesa, pero nos vamos al dato cierto, que son los documentos de archivos municipales, de archivos de protocolos, de archivos judiciales, que ahí es donde se encierra la verdad de la historia, ¿no? Y me encuentro realmente un mar de datos, y a partir de ahí pues ya empieza uno a escribir primero pequeños, digamos, artículos, hasta que ya llega una información en la que se puede plasmar en un libro, ¿no? Y ya son varios libros los que tratamos de estos personajes, ¿no? ¿Te queda historia por contar? Quiero decir, ¿este es el último que has escrito o el penúltimo? Te queda rollo todavía, ¿no? Sí, estamos trabajando. ¿Ya estás trabajando? Sí, por ejemplo, mira, nosotros hicimos en un principio, este libro sobre José María el Tempranillo. Es un tochaco de casi 600 páginas, que digamos que hasta este momento es pues, una de las mejores monografías que se ha hecho sobre él. Pero claro, este libro ya es antiguo, es del año 2002. De 2002 hasta 2019 pues han pasado un montón de años y he encontrado muchísima documentación nueva. Pero bueno, esta etapa se cerró con el Tempranillo.
Y luego volvimos unos años atrás a trabajar sobre una de las partidas más formidables que ha habido en la historia del bandolerismo en España, que fue la partida de los niños de Écija, los mal llamados 7 niños de Écija, porque nosotros hemos encontrado más de 40 bandidos que pertenecieron a esta gavilla, ¿no? Claro, estamos hablando, el último niño de Écija es ajusticiado, es ejecutado en 1818. Digamos que los acontecimientos de José María, la vida delictiva de José María empieza en el año 23. Entonces ahí había un hueco de varios años en los que siempre, cualquiera de ustedes puede leer algún manual sobre el bandolerismo, y todos coinciden en que entre los niños y José María no hubo bandolerismo. Pues sí hubo bandolerismo, sí hubo bandolerismo. En este libro hay más de 5 partidas, muy importantes también, y por eso pusimos este título a este libro, que se llama Bandolerismo en Andalucía, de los niños de Écija a José María el Tempranillo, desde 1818 a 1828. Entonces, digamos que con esto cubrimos prácticamente desde la Guerra de la Independencia, desde 1812 hasta 1832. Es una época, digamos, entre comillas, esplendorosa, si se puede decir, del bandolerismo. Sí. Luego trabajamos este personaje que nos parece muy interesante porque es el primer bandolero que deja escritas sus memorias. Las criticamos evidentemente y las confrontamos a la luz de la documentación judicial. Y ahora estamos trabajando en este mismo personaje, en el Tempranillo, porque hemos encontrado muchísima documentación judicial nueva que puede aportar y arrojar mucha más luz sobre él. Entonces, probablemente se saquen esta misma biografía, pero en 2 tomos, porque son ya muchísimos datos que pueden ampliar el trabajo, ¿no? Y en eso estamos.